Hoy tenemos un tema muy importante, algo que muchos se han preguntado. La actualidad demuestra que la venida de Cristo está cerca. ¿Será que estamos viviendo los últimos tiempos? Bienvenidos a Un Pacto con Dios, el canal donde cada día recibimos poderosas bendiciones. Si estás buscando una manera de acercarte más a Dios y transformar tu vida, este es el lugar para ti. Suscríbete ahora y no te pierdas todas las enseñanzas y bendiciones diarias que Dios tiene para ti y tus seres queridos. ¿Las señales del fin del mundo que la Biblia profetiza están ocurriendo en este mismo momento? ¿El regreso de Jesucristo está más cerca de lo que imaginamos? ¿Sabías que fenómenos como la plaga de arañas, el río teñido de rojo o la aparición de peces diablos podrían ser señales bíblicas que estamos viendo cumplirse hoy mismo? Si amas a Jesús y eres seguidor de su palabra, suscríbete ahora mismo y no te pierdas su poderosa palabra que día tras día traemos para ti y tu familia. Te invito a quedarte hasta el final de este vídeo porque lo que vamos a compartir puede cambiar tu perspectiva sobre los tiempos que estamos viviendo. Y te aseguro que esta información te hará reflexionar profundamente. Vamos a estudiar las señales en la Biblia. ¿Qué dice Apocalipsis? Comenzamos con el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, que es conocido por sus visiones proféticas y símbolos que describen los eventos que sucederán al final de los tiempos. El apóstol Juan escribió este libro en un contexto de persecución, y Dios le reveló las señales que marcarán la venida de Jesucristo. Uno de los pasajes más poderosos y conocidos está en Apocalipsis 6, 12-14, donde se describe cómo el sol se oscurecerá, la luna se volverá roja como sangre, y las estrellas caerán del cielo. Esto no solo es una metáfora, sino un presagio del caos cósmico que marcará el fin de los tiempos. La naturaleza misma se alterará y será testigo del juicio de Dios. Este fenómeno ya lo hemos visto reflejado en la historia moderna. Los cielos extraños que hemos observado en varias partes del mundo, como los cielos rojizos debido a las tormentas de polvo o los incendios masivos, y los eclipses solares que suceden con mayor frecuencia. Esto no es solo una curiosidad natural, sino un cumplimiento de las profecías de Apocalipsis. En Apocalipsis 8 y 12, se habla de cómo el sol, la luna y las estrellas se oscurecerán, reflejando la oscuridad espiritual que se apoderará del mundo en los últimos días. Esta oscuridad no solo es física, sino también una advertencia de que el mundo se alejará de Dios, y la humanidad enfrentará su juicio final. La creación misma parece estar deseando la redención prometida, como nos dice Romanos 8 y 22, que toda la creación gime y está con dolores de parto hasta ahora. Estos eventos son señales de que los tiempos se están cumpliendo y el fin está cerca. Dale al botón de suscribir si eres hijo de Dios y no te pierdas las demás señales de la venida de Cristo. Señal número 2: plagas en los últimos tiempos. La plaga de arañas. En las últimas semanas, un fenómeno alarmante ha tenido lugar en varias partes del mundo. Una plaga de arañas. Este evento ha desconcertado a los científicos y ha asustado a los habitantes de muchas ciudades. Pero, si lo vemos desde una perspectiva bíblica, este fenómeno podría ser una de las señales mencionadas en Apocalipsis. En Apocalipsis 9, 3-4, se menciona que una plaga de langostas saldrá del abismo y atacará a los hombres. Las langostas, como las arañas, son criaturas que simbolizan el caos y la destrucción. Aunque las arañas no son exactamente langostas, ambas criaturas comparten una naturaleza temerosa y proliferan rápidamente. Este fenómeno podría interpretarse como un símbolo de cómo las plagas en los últimos tiempos invadirán la tierra, cubriendo las naciones y trayendo sufrimiento. A lo largo de la historia bíblica, las plagas han sido una manifestación del juicio de Dios. Recordemos las plagas de Egipto, donde Dios utilizó plagas físicas como señales para que el faraón se arrepintiera y liberara al pueblo de Israel. Del mismo modo, la plaga de arañas podría ser un recordatorio de que el juicio de Dios está cerca, y que el mundo debe volverse a él antes de que sea demasiado tarde. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que la venida de Dios está cerca? Suscríbete al canal y déjanos saber tu opinión. Además, las arañas, con su capacidad de tejer telarañas intrincadas, pueden simbolizar cómo el pecado y la maldad se enredan y se expanden rápidamente en la humanidad. Como Apocalipsis 9, 3 señala, estas criaturas no matan a los que no tienen el sello de Dios en sus frentes, lo que puede implicar que el juicio de Dios afectará a aquellos que se han apartado de él. Señal número 3.
El río teñido de rojo, un presagio bíblico. Un fenómeno igualmente desconcertante que ha captado la atención mundial es el río teñido de rojo. Este tipo de fenómenos ha ocurrido en varias partes del mundo, especialmente en ríos y cuerpos de agua que han sido teñidos de un color rojo brillante, similar a la sangre. Este evento nos recuerda lo que se menciona en Apocalipsis 8:9, donde se describe como una gran montaña ardiendo en llamas caerá al mar y lo convertirá en sangre. Este versículo es una clara referencia a los juicios de Dios sobre la creación. En la antigüedad, el mar y los ríos representaban la vida y la abundancia, pero en el contexto de Apocalipsis, se describen como el lugar del juicio y la transformación en sangre como una señal del arrepentimiento y la purificación. Suscríbete al canal si eres fiel seguidor de Jesucristo y amas su palabra. El río teñido de rojo podría ser visto como una señal de la ira de Dios derramada sobre la humanidad, similar a la plaga de sangre que ocurrió en Egipto, Éxodo 7 y 20. El color rojo de la sangre es un recordatorio del sacrificio de Jesucristo en la cruz, pero también es un símbolo del juicio que vendrá sobre el mundo que no se ha arrepentido. Señal número 4. El pez diablo y el caos en la creación. Recientemente, se descubrió un pez diablo en las aguas cercanas a Tenerife, una criatura rara y extraña que parece haber surgido de las profundidades del mar. Aunque este fenómeno ha sorprendido a los biólogos, podría tener un significado más profundo si lo vemos desde una perspectiva bíblica. Si has llegado hasta aquí y estás de acuerdo con la palabra de Dios, suscríbete al canal que es de bendición para ti y tu familia. En Apocalipsis 8:7, se menciona que el juicio de Dios afectará a los mares y a todas las criaturas marinas. Este pez podría simbolizar la alteración de la creación que experimentamos hoy, criaturas desconocidas, fenómenos extraños y alteraciones en los ecosistemas naturales que son señales de que el orden natural está siendo trastornado. La creación está gimiendo, esperando la redención, y estos eventos raros podrían ser un reflejo de esa expectativa. Este pez, con su apariencia aterradora y su nombre inquietante, también podría ser una metáfora del mal que está siendo desatado en el mundo, una fuerza que trastorna la creación, como lo describe Apocalipsis 12 y 12, donde Satanás es descrito como el gran dragón que, al ser arrojado del cielo, trae gran ira sobre la tierra. Señal número 5. Terremotos y catástrofes naturales. La tierra gime. Los terremotos y otras catástrofes naturales están ocurriendo con más frecuencia en diversas partes del mundo. Mateo 24:7 nos dice: habrá terremotos en diversos lugares, y habrá hambre y alboroto. Estos eventos no son solo una manifestación de la naturaleza, sino señales del cumplimiento de las Escrituras. Los terremotos, los tsunamis y otros desastres naturales son una parte del principio de dolores, que anuncian el regreso inminente de Cristo. En Apocalipsis 11 y 13, después de un terremoto, se describe como la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y murieron en el terremoto 7.000 personas. Este tipo de eventos catastróficos es una advertencia de que la humanidad debe prepararse para el juicio de Dios. Estos terremotos también simbolizan cómo la creación misma se sacudirá antes de la venida de Cristo, ya que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá. Dale a suscribir al canal si amas a Jesús y esperas su venida. A lo largo de las Escrituras, Dios ha utilizado señales visibles para comunicar su voluntad a la humanidad. No solo en el pasado, sino también en el presente, Él sigue hablándonos a través de los eventos que suceden a nuestro alrededor. Las plagas, los terremotos, el cambio en la naturaleza y otros eventos catastróficos no son solo coincidencias, son señales que apuntan a un propósito divino. En Mateo 24:7-8, Jesús ya nos había advertido sobre estos tiempos, diciendo que se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestilencias, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Esta es la advertencia que vemos cumplirse ante nuestros ojos, confirmando que la venida de Cristo está cerca. Dios no es un ser distante, indiferente a nuestro sufrimiento. Él se manifiesta a través de estos eventos para que volvamos a Él con corazones sinceros. Es un llamado a la reflexión. ¿Estamos escuchando su voz? ¿Estamos prestando atención a lo que sucede a nuestro alrededor o estamos demasiado absorbidos por las preocupaciones cotidianas? La Biblia también nos habla de un tiempo en el que Dios derramará su ira sobre la tierra, no por capricho,
sino como un acto justo. En Apocalipsis 6, 16-17, se nos dice: y decían a los montes y a las rocas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá mantenerse en pie? Este es un recordatorio de que Dios no permitirá que la maldad, la injusticia y el pecado continúen sin consecuencias. El juicio será una realidad, y todos seremos responsables de nuestras acciones. Sin embargo, a pesar de su ira, Dios también extiende su misericordia a aquellos que se arrepienten sinceramente, quienes tendrán la oportunidad de ser librados de ese juicio. Este mensaje no debe ser interpretado con miedo, sino con una comprensión clara de la justicia divina. No es que Dios desee castigar a su creación, sino que la rebelión contra Él y el rechazo de su palabra traen consecuencias inevitables. Si bien debemos reconocer la seriedad de su juicio, también podemos confiar en su gracia para aquellos que se arrepienten de corazón y buscan vivir según su voluntad. Mientras los signos del fin de los tiempos se hacen más evidentes, la esperanza de la venida de Cristo sigue siendo nuestra mayor esperanza. Jesús no solo vino a esta tierra una vez, sino que regresará para reinar con justicia y restaurar todas las cosas. En Apocalipsis 21, 1-4, se describe la gloriosa nueva creación que nos espera: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Este es el final glorioso que todos los creyentes esperamos. Un lugar donde no habrá más llanto, dolor, ni sufrimiento, sino una paz y gozo eternos. Las señales de los tiempos solo nos recuerdan que el regreso de Jesucristo está más cerca que nunca, y que debemos vivir con esa esperanza en nuestro corazón, sabiendo que todo lo que hemos sufrido o perdido en este mundo será recompensado abundantemente en la eternidad. A medida que nos acercamos al final de los tiempos, es vital que, como creyentes, vivamos en santidad y obediencia a Dios. La vida cristiana no es solo una serie de creencias, sino un estilo de vida que refleja nuestra fe en las acciones diarias. En 1 Pedro 1, 15-16 se nos instruye: sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Esta santidad no solo se refiere a nuestras acciones externas, sino a un corazón transformado que busca reflejar la pureza y la justicia de Dios. La venida de Cristo nos llama a prepararnos espiritualmente. Debemos vivir de tal manera que, cuando Él regrese, nos encuentre siendo fieles y obedientes. Vivir en santidad no es una opción, sino una necesidad en estos tiempos, porque solo aquellos que permanecen fieles en su caminar con Dios serán recibidos en su gloria. Finalmente, mientras las señales del fin de los tiempos se hacen cada vez más visibles, los cristianos debemos ser luz en medio de la oscuridad. En Mateo 5:14, Jesús nos dice: Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad situada sobre un monte no se puede esconder. No solo debemos esperar pasivamente el regreso de Cristo, sino ser activos en compartir su mensaje de salvación, amor y esperanza con todos los que nos rodean. En un mundo lleno de desesperanza, los creyentes deben reflejar el amor de Dios y ser agentes de cambio, ayudando a otros a encontrar la paz que solo Jesucristo puede dar. Dios ha empezado el llamado al arrepentimiento. Lo que estamos viviendo en la actualidad no es solo una serie de eventos aislados o coincidencias naturales. Son señales claras, mensajes que debemos tomar en serio. La Biblia nos llama al arrepentimiento y a la reflexión. En Apocalipsis 3:19, Jesús nos dice: Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. Las señales que hemos descrito en este vídeo no son solo fenómenos asombrosos, son recordatorios de que la humanidad necesita volverse a Dios. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados, buscar su perdón y cambiar nuestras vidas, porque solo a través de Jesucristo encontramos la salvación y la esperanza eterna. La gracia de Dios es infinita, pero el tiempo es corto. Aunque las señales del fin de los tiempos son claras, también lo es el llamado a la gracia de Dios. En 2 Pedro 3:9 se nos recuerda que el Señor no tarda su promesa,
según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es paciente, pero ese tiempo de gracia no durará para siempre. Su paciencia es un regalo para que todos tengan la oportunidad de arrepentirse, pero debemos ser conscientes de que el tiempo que nos queda es limitado. Las señales ya están a la vista, y debemos estar preparados, porque cuando el regreso de Cristo llegue, será súbito y sin previo aviso. Vivir con esperanza y preparación. En medio de todos estos eventos que ocurren en el mundo, como los desastres naturales, las plagas y las alteraciones en el ambiente, debemos recordar que como creyentes tenemos esperanza. Sabemos que Jesucristo vendrá para llevarnos consigo. Como nos enseña 1 Tesalonicenses 4, 16-17, porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. No estamos destinados a vivir con miedo, sino con la esperanza de su regreso, sabiendo que nuestras pruebas y sufrimientos no son el fin, sino solo el principio de una nueva vida eterna con Él. La urgencia de estar listos. Las señales nos están diciendo que el momento de estar listos es ahora. En Mateo 12:42, Jesús nos dice: «Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor». Las profecías se están cumpliendo frente a nuestros ojos, y la pregunta es, ¿estamos listos para el regreso de Jesucristo? No podemos permitirnos caer en la complacencia, creyendo que hay tiempo suficiente para preparar nuestras vidas. Debemos actuar hoy mismo, tomar decisiones conscientes y estar en comunión constante con Dios. Nuestra fe debe ser viva y activa, no solo una creencia pasiva. Esto implica orar, estudiar la Biblia, predicar el Evangelio y vivir según los principios del reino de Dios. Solo así podremos estar preparados cuando su regreso sea una realidad. La advertencia de no ignorar las señales. Es fácil caer en la tentación de ignorar los eventos que suceden en el mundo, pensando que son solo parte del ciclo natural de la Tierra o explicaciones científicas. Sin embargo, la Biblia nos advierte sobre esta actitud. En Lucas 21, 34-36, Jesús dice: «Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y que aquel día no venga de improviso sobre vosotros como un lazo, porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, en todo tiempo orando que podáis ser tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre». Las señales del fin no deben ser ignoradas. Son una advertencia de que el tiempo de la misericordia está llegando a su fin, y que ahora es el tiempo de prepararnos para enfrentar lo que está por venir. Hoy hemos explorado varias señales que parecen coincidir con lo que se describe en las Escrituras sobre los últimos tiempos. Desde las plagas, los fenómenos naturales hasta las extrañas criaturas marinas, todo parece apuntar hacia un solo lugar: la venida de Jesucristo está cerca. Pero lo más importante es que este es un llamado a la reflexión. No importa cuántos signos se manifiesten, lo que realmente importa es cómo estamos viviendo nuestras vidas hoy. ¿Estamos preparados para el regreso de Cristo? ¿Estamos siguiendo su palabra, amando a nuestro prójimo, buscando su perdón y acercándonos más a Él? Si este vídeo te ha hecho reflexionar, te invito a suscribirte a Un Pacto con Dios. No solo encontrarás más contenido sobre las señales de los tiempos, sino también un espacio donde, juntos, podemos prepararnos espiritualmente para lo que está por venir. No olvides darle me gusta, comentar y compartir este vídeo. Dios tiene un plan para ti, y este canal es parte de ese plan. Que la paz de Dios esté contigo.